La Universidad Autónoma de Nuevo León se enorgullece en presentar a la comunidad del noreste de México los primeros videos institucionales sobre el uso tradicional y el aprovechamiento actual de los recursos biológicos del Estado, implementando su proyección en las dos sedes de su jardín etnobiológico, situados una en el campus de la Facultad de Ciencias Forestales en el municipio de Linares y la otra en el campus de la Facultad de Agronomía en el municipio de Marín. Con estas acciones se pretende difundir el conocimiento sobre la biodiversidad estatal y hacer consciente a cada habitante de su importancia biológica, ecológica, los usos tradicionales que se les ha dado y su importancia económica actual y potencial. En esta entrega se aborda la planta conocida de manera popular como lechuguilla, la cual es uno de los recursos naturales más importantes del norte de México, tanto para las comunidades locales de la región como para diversas industrias nacionales e internacionales. Esperamos que la información les resulte interesante, disfruten la forma en que se presenta y la compartan con personas que consideren les pueda ser de utilidad. La población rural de las zonas áridas y semiáridas de México utiliza para la captación de recursos económicos 95 especies que habitan en esos ecosistemas. Las más importantes son Lipia graveolens, la candelilla Euphorbia antisifilítica, el mezquite Prosopis glandulosa, el cortadillo Nolina cespitífera y la lechuguilla Agave lechuguilla. Esta última sobresale entre ellas, dada su importancia económica, su potencial industrial y sus amplias áreas de distribución en el país. El epíteto de la especie Agave lechuguilla obedece al nombre que los conquistadores españoles dieron a esta planta por su semejanza con una lechuga pequeña. Actualmente, los pobladores rurales de algunas zonas áridas y semiáridas del norte de México lo conocen también como agave en pita o maguey del cerro. La lechuguilla es un arbusto que mide entre 30 y 40 centímetros de ancho y de 20 a 70 centímetros de alto. Sus raíces son largas, fibrosas, delgadas y se distribuyen a una profundidad entre 8 y 12 centímetros del suelo. Tiene un tallo muy corto, por lo que se describe como acaule. Sus hojas se forman a partir de una yema apical muy desarrollada, denominada cogollo, que es un cono de hojas jóvenes, verde blanquecinas o verde azuladas, enrolladas sobre un eje central. Las hojas, al madurar, son de color verde claro a amarillo verdoso y miden hasta 50 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho. Tienen forma lineal lanceolada y por lado presentan 8 a 20 espinas de color castaño o gris claro que alcanzan los 7 milímetros de largo. En su punta presentan una espina fuerte de hasta 4 centímetros de longitud. Ya que las 11 a 30 hojas que presenta la planta están muy juntas cerca del suelo, esta especie forma parte del tipo de vegetación conocido como matorral rosetófilo. Ando cortando lechuguilla, o la tallo la lechuguilla y luego la preparo para hacer, hago un borrego, se llaman borregos, un manojo de isle, pero descarmenado. Lo descarmeno y luego lo areo y hago el montón de baraña y lo enrollo y luego ya me lo amarro aquí, saco los hilos, ya sea para las riatillas, para los tendederos y para los morrales y para los peines. Sí, pues de 35 centímetros para arriba ya se puede, ya la podemos cortar. ¿Se puede cortar varias veces? Esta lechuguilla, por ejemplo, ahorita que la estamos cortando, viene creciendo al año. Ya en un año ya echa un cojollito así de este tamaño. Y ya ese ya se puede cortar también. Nomás que lo echa sin espina. Hasta ya la última, cuando se crece grande, entonces sí le sale la espina. La planta florece entre mayo y junio. Su inflorescencia, que se desarrolla en 25 días, es un escapo o garrocha de 3,5 hasta 6 metros de alto. Termina en una espina. Las flores son visitadas por aves paseriformes, murciélagos, mariposas, algunas abejas y colibríes, por lo que algunos de ellos deben de participar en la polinización. El fruto es una cápsula negra de 2.5 centímetros de largo.
El agave lechuguilla es una planta con metabolismo fotosintético tipo MAC, ya que en su ambiente natural, la mayor absorción de CO2 la realiza durante la noche. Como la mayoría de las especies de agave, la lechuguilla muere después de florecer y fructificar. Para llegar a la madurez sexual, la planta requiere desde 4 hasta 15 o 20 años. El rizoma de la planta produce hijuelos de manera continua, sustituyendo a las plantas que mueren y originando grandes y densas agrupaciones de plantas. La lechuguilla es el agave más abundante de los 125 que existen en México, pues la densidad promedio de los individuos en un lechuguillal es de 18,000 a 28,333 individuos por hectárea. La especie se presenta en 100,000 kilómetros cuadrados desde Texas y Nuevo México hasta Querétaro, Hidalgo y Guanajuato. Y es el dominante fisonómico del matorral desértico rosetófilo, que ocurre en sierras y cerros de origen sedimentario. Allí se asocia con poblaciones de la guapilla espadín, agave striata, el sotol, Dacilirium y palmas o izotes del género yucca. El cogollo contiene 14.6% de fibra y 85.43% de guiche, que es el tejido suculento y agua de las hojas. El guiche puede ser utilizado como detergente por las apogeninas que contiene, pero resulta tóxico para el ganado y produce dermatitis y fotosensibilidad en la piel humana, debido a la sapogenina hepatonefrotoxina que contiene. Históricamente, se ha utilizado por las tribus indígenas para envenenar puntas de flechas y para capturar peces, envenenando el agua de los ríos. Las fibras de lechuguilla fueron utilizadas por los habitantes prehispánicos de las zonas áridas del norte de México para elaborar cuerdas, cestos, sandalias, redes, cobertores mortuorios, cestas para bebés y combinadas con firmas de izote, redes de pesca o nazas. Actualmente las flores se consumen como verdura, los quiotes o escapos como forraje o se utilizan como material de construcción, y la fibra se comercializa como tal o se emplea para elaborar cordeles, cuerdas o mecates para tendederos, cinchos de monturas, atados de diferentes tipos, bridas, estropajos, escobetas y otros objetos destinados al uso personal o para su venta. El aprovechamiento comercial de la lechuguilla se inició en las haciendas durante la segunda mitad del siglo XIX. El istle de lechuguilla tiene la propiedad de no producir electricidad estática y se conoce como caré, fibra de Tampico o fibra de Tula. La mayor parte de la producción, que equivale al 93%, se exporta a países productores de cepillos y brochas industriales, como Estados Unidos, Suiza, Japón, Holanda, Alemania y Gran Bretaña. Los campesinos recolectores, llamados ixtleros, pulleros o talladores, recolectan preferentemente el cogollo para obtener la fibra, aunque también pueden utilizar las hojas. Cuando los talladores acuden al campo a recolectar los cogollos, seleccionan los que tienen de 42 a 60 centímetros de largo, que representa una edad en la planta de alrededor de 6 años. Los cogollos se desprenden por torsión con una cogollera. Esta es una pértiga de 1 a 1,5 metros de largo con una argolla metálica en un extremo, la cual se introduce por el cogollo y con un firme movimiento de adelante a atrás y un giro, lo desprende de la planta dejando un cogollito que retoma el crecimiento. La recolección cuidadosa del cogollo permite su regeneración en 6, 12 y hasta 24 meses, dependiendo de las lluvias, lo cual retrasa la floración y con ello la muerte de la planta. Los cogollos se acumulan en cestas llamadas oaxacas. Se debe recolectar entre 193 cogollos, que en conjunto pesan aproximadamente 69 kilogramos, para obtener 6 kilogramos de fibra por día. En ocasiones, el tallador regresa con los cogollos a su casa y realiza el tallado en su patio. En otras, puede permanecer fuera de su hogar por varios días. Hay veces que hay algunos que te dan 7, 8 kilos. Alcancé a tallar 5 kilos, pero ya ahorita ya no tallo más que unos 3. Bueno, pues ahorita no sé ya porque todos los que tallaban ya murieron. El que talla, los que tallan en máquina. Así como le dije, unos 30 kilos diarios tallan. A 32 el kilo, a 32. Bueno, un amigo mío, don Pedro, se llamaba don Pedro.
nos íbamos a quedar a tallar allá. Y nos quedábamos una semana. En toda la semana, él sí tallaba como 6, 8 kilos, pero yo tallaba 5. Yo me traía 19 kilos y él se traía 25 o 30. Si es así, realiza una construcción rústica con ramas de algún arbusto para taparse del sol, principalmente usando mimbre y gobernadora, que son comunes en esos ecosistemas. La fibra se obtiene mediante el tallado, que consiste en eliminar la epidermis y el tejido suculento de la hoja. El proceso manual es más lento y de menor rendimiento, pero se obtiene fibra de mejor calidad y de las hojas tiernas del cogollo. En la talla manual, primero se toma el cogollo y se procede a separar las hojas de mayor dimensión y se desechan aquellas más tiernas y de menor tamaño. Regularmente de un cogollo se obtienen 6 a 8 hojas tallables, a las cuales se les eliminan las espinas marginales y el ápice. Para despulparlas, se utiliza un instrumento llamado tallador, que es un cuchillo largo con filo romo con el cual se presiona la hoja contra un pedazo de madera que se llama banco. El tallador tiene la punta en forma de gancho para insertarlo en un extremo del banco. Al momento de presionar la hoja, el recolector la jala hacia él. Primero talla de la parte media de la hoja hacia el ápice, lo que se llama despunte, y luego de la parte media a la base de la hoja, lo que se llama destronque. El proceso se repite por lo general 5 veces por hoja, o hasta eliminar todo tejido suculento y dejar solo la fibra. En este proceso, también se puede usar un trozo de madera llamado bolillo sobre el que se enredan los extremos de las hojas para facilitar el tirar de ellas. La parte gruesa del bolillo se usa durante el despunte y la delgada para el destronque. Finalmente, la fibra se extiende para secarla al sol durante unos 2 o 3 días. El color de la fibra es blanco y opaco, con un ligero tinte verdoso, el cual es más pronunciado cuanto más imperfecto haya sido el proceso de la talla. La longitud de la fibra está determinada por la longitud de la hoja, la cual puede medir entre 42 y 60 centímetros. La fibra representa del 6.2 al 9.12% del peso de la hoja. En el tallado mecánico se emplean tanto el cogollo como las hojas de la roseta de la planta. Para la talla mecánica se utilizan máquinas desfibradoras eléctricas o a gasolina, artesanales o comerciales. Aunque la extracción mecánica de la fibra de lechuguilla se inició en la década de 1970, el diseño de las máquinas ripiadoras no ha tenido grandes cambios. Básicamente consiste en un tambor macizo metálico o de madera de 20 centímetros de diámetro por 20 centímetros de longitud, con hileras de clavos de 1 pulgada separados cada 3 centímetros. El cilindro está colocado sobre una armazón metálica y cubierto por una caja de madera, con una abertura horizontal en la parte frontal. Por la abertura se introduce manualmente la mitad superior de una hoja. Luego, sin soltarla, se recupera y se introduce la otra mitad de la hoja. La calidad de la fibra que se obtiene es baja si son de tamaño heterogéneo y de baja resistencia. La fibra que se exporta pasa del recolector a la cooperativa o a una agencia recopiladora, donde se clasifica y empaca hacia las fábricas, y de allí a los mercados exteriores a través de agencias de distribución. En cuanto al proceso de industrialización del ixtle de lechuguilla, este se inicia con la clasificación y la selección manual de la fibra, en función de la longitud y del grosor de esta, eliminando la que está en mal estado. Enseguida se rastrilla con el objeto de acomodarla y peinarla. Posteriormente, se le cortan las cabezas y puntas para obtener ixtle de longitudes similares. Luego se tiñe con colorantes de acuerdo con las especificaciones del comprador. Más tarde, se peina por medio de máquinas precardadoras y peinadoras que le dan un acabado suave y terso. Luego se empaca en tubos de papel grueso de 20 o 25 centímetros de largo por 9 o 10 centímetros de diámetro. Los tubos son cortados por medio de guillotinas según las medidas solicitadas. El proceso concluye con el empaque del producto terminado en cajas de cartón, quedando listo para remitirse al mercado. El producto resultante del proceso descrito, que constituye materia intermedia para la fabricación de artículos finales, como cepillos industriales, se llama caré, que puede ser natural o de color, y pulido. Colas, que son fibras a las que no se les cortan las cabezas ni las puntas, ni se les envasa en tubos de papel, sino que se atan de uno de sus extremos y así se venden. Por último, el ixtle pulido es un producto de la más alta calidad, donde se emplea la mejor fibra de lechuguilla, escogida y teñida cuidadosamente,
Se le trata con sustancias químicas y se le somete a un proceso especial que le otorga una brillantez y una suavidad características, comparables con las que poseen las cerdas animales. Por su suavidad y resistencia, se le usa en la industria automovilística para elaborar tapetes y bajo alfombras, en cordelería y cepillería, para la fabricación de bolsas, sacos y mantas, para cepillos de los aparatos de limpieza y pulido de alfombras y pisos, en la fabricación de varios tipos de brochas, en la limpieza y pulido de maquinaria de acero. Como la maraña larga, sirven para la manufactura de felpudos, que son una especie de alfombra pequeña que se usa para limpiar la suela del calzado, en tanto que la maraña corta se aprovecha en la fabricación de relleno para muebles, para bajo alfombras y estropajos. Combinado con resinas, se elaboran paneles parecidos a los de fibra de vidrio, para la manufactura de muebles, tinacos, accesorios para el hogar y lanchas deportivas. El guiche es utilizado para la elaboración de jabón y shampoo artesanales, y puede utilizarse para la síntesis industrial de esteroides e insecticidas. En 1970, la producción del istle de lechuguilla preparado, rastrillado o peinado, pintado o no, incluyendo las colas, fue de 10.286 toneladas, que se realiza cuando las sequías afectan los cultivos. Actualmente existen alrededor de 31.196 recolectores, que combinan el tallado de la lechuguilla con otras actividades, como son la colecta de cera de candelilla, orégano, cortadillo, mezquite, y con actividades como la agricultura de temporal y la ganadería. Pues ahorita tengo, de que me pensionaron, tengo como unos 30 años. Y me he dedicado a esto porque antes trabajaba yo en la mecánica, reparaba muebles, trabajé en los autobuses mina y ahí reparaba los camiones. Anduve primero de cobrador, cuando apenas tenía 14 años. Anduve de cobrador y luego ya me fui al taller y ahí en el taller ya fui aprendiendo y hacía reparaciones de muebles. Y porque me gusta hacerlo, me gusta el oficio ese, hacerlo, y es lo único que hago ya ahorita. Como con esas hago unos peines, porque es lo que me encargan más, y unos tendederos. Para la protección del recurso, en el 2012, la Semarnat pronunció el proyecto de norma oficial mexicana 005, que establece los criterios para realizar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales no maderables existentes en los ecosistemas forestales, bosque de clima templado frío, selvas y zonas áridas y semiáridas, el cual indica en su inciso 4.4 que, para el aprovechamiento de cogollos de lechuguilla, se deberá utilizar la herramienta adecuada, evitando dañar la zona de crecimiento terminal y los hijuelos en plantas en madurez de cosecha, la cual se alcanza a los 25 centímetros de longitud de cogollo. Además, establece que en el área de aprovechamiento deberá dejarse distribuido uniformemente como mínimo el 20% de las plantas en la etapa de madurez de cosecha, para propiciar la regeneración por semillas. Por otra parte, en el inciso 5 del proyecto, se indica que para la recolección de lechuguilla se deberá presentar un aviso de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, contar con un código de identificación, presentar un programa de manejo forestal simplificado, obtener un permiso de aprovechamiento del recurso expedido por la Semarnat y aprobar la evaluación de la conformidad ante la Profepa o su unidad de verificación. Los planes de manejo ordenados pretenden la sustentabilidad del aprovechamiento de la lechuguilla y convertirla en una actividad económica que aporta valor para toda la cadena productiva, desde los productores, para quienes representa una oportunidad de ingreso en zonas donde las oportunidades de trabajo escasean, pasando por las empresas e impactando hasta los consumidores finales, ya sean nacionales o extranjeros.